Bueno, yo les voy a tratar de comentar cuál es la experiencia con este estudio que presenta una serie de los primeros 90 pacientes tratados con el anticuerpo monoclonal. Nosotros sabemos que cuando tenemos un sangrado... ¿Ahí? Claro, gracias. Cuando tenemos un sangrado mayor en pacientes que tienen un nuevo anticoagulante, no tenemos agentes reversores directos y nosotros ¿qué hacemos? Hacemos el sostén del paciente que sangra con la interrupción del tratamiento anticoagulante, hidratación, uso de carbón activado en el caso de dabigatran cuando lo tomó recientemente. Nos basamos en tratamiento transfusional, hemodiálisis en el caso del dabigatran por la baja unión a proteínas y usamos agentes bipacientes inespecíficos. El estudio que se presentó en el Congreso fue publicado inmediatamente o en forma simultánea en el New England y, como les decía, son los resultados iniciales de este estudio en 90 pacientes. Lo proyectado de incorporar en el estudio eran 300 y se evaluó el efecto de reversión que tenía el anticuerpo en los efectos anticoagulantes del dabigatran. Y lo importante es resaltar que esto se evaluó en dos poblaciones que se llamaron después Grupo A y Grupo B, y eran pacientes que tenían sangrado activo en una situación de emergencia, o sea, la emergencia era por sangrado activo que a criterio del investigador debiera revertirse, y la otra población en la que se usaba el anticuerpo eran pacientes que necesitaban hacer una reversión urgente, por cirugía de urgencia o porque necesitaban hacerse un procedimiento de resorte quirúrgico. Bueno, el idarucizumab es un fragmento Fab humanizado. Lo importante es que tiene una afinidad de unión por el dabigatran, que es 350 veces superior a la trombina. Tiene excreción renal, la vida media es muy corta. Es importante que no afecta a otras funciones de la trombina. No tiene actividad anticoagulante intrínseca. Esto ya fue demostrado en estudios fase 2. Reduce el sangrado en modelos animales y en voluntarios sanos, ya también en estudios fase 2, demostró una reversión inmediata y sostenida. El diseño del estudio fue el siguiente, como les decía antes, hay dos grupos de pacientes que tenían sangrado no controlado, estando anticoagulados con dabigatran, y el grupo B eran los que requerían un procedimiento o una cirugía de emergencia. El diseño del estudio era el siguiente: los pacientes que eran considerados para reversión, se les daban 2 dosis de idarucizumab, 5 gramos, 2,5 miligramos en cada vial de dosis, separados por un periodo de 15 minutos. Los pacientes eran seguidos hasta 90 días, la cantidad de pacientes a ingresar son 300 y lo que se presentan son los 90 primeros. Y los controles que se hacían desde la hospitalización eran muestras de sangre. Ahora vamos a ver, yo acá les puse, esto está en el adendum del New England, los pacientes que iban a cirugía, qué tipos de cirugías tenían. Fíjense que son múltiples, pero tenemos fracturas, colecistitis aguda, implantes de catéteres por insuficiencia renal, otra apendicitis aguda, infecciones de la herida, abscesos, isquemia mesentérica, disección aórtica. Bueno, y punciones lumbares, angina inestable, son variados y creo que son todas las poblaciones de eventos quirúrgicos que uno puede encontrarse en un paciente que recibe tratamiento anticoagulante. Con respecto al punto final primario, lo que se evaluó fue el porcentaje máximo de reversión del efecto anticoagulante del dabigatran, medido a través del tiempo de trombina diluido y el tiempo de carina. Esto a través de laboratorios centrales, y las muestras eran medidas, por lo menos las primeras, este porcentaje de reversión dentro de las 4 horas de la administración del idarucizumab. Si bien estas, digamos, nosotros sabemos que son las pruebas que miden los antitrombínicos, también se comparó en cada laboratorio, digamos, donde el paciente era tratado, se midió el KPTT y el tiempo de trombina y se vio si esto tenía alguna corrección en las pruebas básicas que uno puede tener en la emergencia. Se evalúan también algunos puntos finales secundarios que, para el grupo A, que eran los pacientes que tenían sangrado activo, determinado por el investigador, era la corrección del sangrado después de la administración del anticuerpo. En los pacientes que iban a cirugía o que iban a un procedimiento, también el investigador clasificaba si el sangrado se corregía anormal o era
anormal, leve, moderado o severo. Se evaluaron eventos trombóticos a 90 días, se evaluó la mortalidad, el tiempo a la completa reversión y la duración de la reversión. Se midieron los niveles seriados de dabigatran. Como les decía antes, se evaluó a nivel local el KPTT y el tiempo de trombina. Se evaluó el uso de hemoderivado y otras terapias. Y de cuándo se hizo el reinicio del tratamiento antitrombótico. En los pacientes que tenían hemorragia intracerebral se evaluó el score de ranking modificado para evaluar la evolución neurológica. Acá vemos las características clínicas. Fíjense en el grupo A y el grupo B, 51 pacientes, 39 pacientes que hacen el total de 90. La mayoría de los pacientes estaban anticoagulados por fibrilación auricular. La edad media de los pacientes en general es alta, 77, 76, para el grupo total 76.5, que si ustedes recuerdan la media en el estudio Relay está alrededor de 71 años, o sea que son pacientes de mundo real, ¿no? Bueno, el clínicas de creatinina era variable con algunos pacientes que tenían insuficiencia renal importante. Y esto es importante, no todos los pacientes que ingresaron al estudio tenían alteradas las pruebas de coagulación, lo que significaba que el paciente no estaba bajo los efectos del dabigatran, porque los análisis, por esto los análisis después van a estar hechos en los pacientes en los cuales se documentó la alteración en la prueba. Bueno, vamos a los resultados. Fíjense acá el tiempo de trombina diluida y el tiempo de coagulación con hecarina. Esto es el grupo A, eran los pacientes sangrantes. Después de la primera administración del idarucizumab, vemos que hay un efecto de normalización del tiempo de trombina diluida que es sostenido y persistente, es casi inmediato. Después del segundo vial esto sigue y a las 24 horas se normaliza. Pacientes que tenían concentraciones altas de idarucizumab, de dabigatran, mantenían a veces valores que no llegaban a la corrección. Pero esto es excepcional. Bueno, lo mismo pasó con el tiempo de coagulación con hecarina. Esto es casi calcado en los pacientes que estaban en el grupo B, que eran los pacientes que iban a procedimientos quirúrgicos. Una completa, casi inmediata reversión y reversión sostenida para las dos pruebas. Cuando se medían las concentraciones de dabigatran, fíjense que las concentraciones también descendían y iban a valores casi normales y menores a 20 nanogramos mililitro después de la primera infusión. Con respecto a los resultados en cuanto al punto final primario, la media de la máxima reversión se dio dentro de las 4 horas para el 100% de las pruebas de coagulación. Se normalizó en el 98 y 93% de los pacientes del grupo A y B, por lo que les decía antes que no todos los pacientes estaban con valores, tenían valores normales, tenían valores anormales previamente. Y esto es importante que, si bien estas pruebas fueron de laboratorios centrales, el KPTT y el tiempo de trombina en el laboratorio central siguió a la normalización que después se comparó con lo de lo central. Que esto para nosotros es importante cuando manejamos un paciente localmente, que no tenemos estas pruebas más complejas. Con respecto a los puntos finales secundarios, esto es evolución clínica, de los pacientes evaluables en el grupo que sangraba, el tiempo al cese del sangrado fue catalogado por el médico tratante como de 11 horas más o menos, o sea que dentro de las 12 horas el paciente cesaba el sangrado, y en los pacientes que eran quirúrgicos la hemostasia fue normal en la mayoría de los pacientes. Con respecto a las variables de seguridad, no se demostraron casos de hipersensibilidad. Hubieron 5 eventos trombóticos, uno fue temprano, 4 más tardíos, y todos estos pacientes que tuvieron eventos trombóticos no estaban bajo tratamiento anticoagulante reiniciado después del evento de sangrado. Hubieron 18 muertes, 9 en cada grupo, que en general estuvieron relacionadas al evento índice y a las comorbilidades del paciente. Esta tablita también la pueden ver en el adendum del New England, y fíjense que los pacientes eran verdaderamente complicados, eran pacientes que en su mayoría tenían hemorragia intracraneal, hemorragia digestiva, los pacientes quirúrgicos tenían cirugías importantes, fíjense las edades, 82, 93, 88, 87, 60, o sea, son pacientes verdaderamente de mundo real. Entonces, como conclusión, podemos decir que la dosis de 5 gramos de idarucizumab revirtió en forma inmediata y completa y sostenida la anticoagulación por dabigatran, que la media de tiempo al cese del sangrado fue menor de 12 horas
y que digamos, la resolución de la hemostasia intraoperatoria fue considerada como normal para el 92% de los pacientes y que por ahora no hay alertas de seguridad. Este, digamos, es el primer agente reversor que nosotros tenemos ahora para los nuevos anticoagulantes, todavía no está disponible en el mercado, y los inhibidores del 10 están en estudios fase 2 y fase 3 iniciales.